Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos. Espero que estén bien ustedes y sus familias, siempre con ánimo y entusiasmo, ¿verdad, chicos? Que es lo importante para poder alcanzar las metas, ¿verdad? De ustedes, que son ganar sus cursos. Entonces, no sé si leyeron lo que les puse ahí en el Facebook, chicos, que quisiera dar clase el día jueves 15, porque con ustedes ¿cómo se llama? Su programa es muy amplio, y entonces hay que aprovechar hasta el último día, jóvenes. Por supuesto, es ¿cómo se llama? No es obligatoria. Y de todos modos se va a estar grabando, o sea que los que no puedan llegar, pues ya saben que tienen el correspondiente video. Y la otra cosa es de que no va a empezar a las 7, por lo menos para dormir un poquito más, ¿va, chicos? Que empieza a las 8:30 y termine a las 10. No sé qué comentario tienen, chicos. Oigo. Por mí bien. Ok, a ver, ¿quién otro comentario? A ver, chicos, a ver, Ana Estefanía, ¿qué piensa usted? ¿Si va a llegar o no va a llegar? Fíjese que todavía no sé exactamente porque creo que mi familia creo que va a hacer planes, pero igual yo creo que sí, probablemente sí esté, pero igual le puedo escribir. No, de todos modos, como les dije, tienen ustedes la grabación, ¿verdad? A ver, levanten la mano, ¿quiénes pueden venir, llegar el jueves? Aunque ahora supuestamente el gobierno puso feriado el viernes, ¿verdad? Levanten la mano los que sí pueden llegar. Eh, y entonces va a haber un feriado bastante largo, ¿verdad? Entonces a veces las familias pues toman para ir a viajar, ¿verdad? Aunque ahorita el clima no está para eso, ¿verdad? Mejor estar en su casita. Bueno, entonces gracias pues, chicos. Entonces los que puedan llegar, pues bienvenidos. 8:30 comienza la clase, termina a las 10. Y pues para continuar y no atrasarnos, va, jóvenes, ya nos queda poco realmente de curso. Y lo que pretendemos primero es que ustedes aprendan química orgánica. Segundo, que aprendan a pensar y que a resolver problemas, no solamente en química, sino que para subir. Bueno, entonces vamos a continuar pues, chicos. Ahí se acuerdan que hoy hay examen corto a las 10:05, ¿va, jóvenes? Que no se les olvide, ahí lo tomen ahí en su agenda, ¿va? Ahora sí van a tener los 15 minutos, jóvenes. Bueno, entonces nos quedamos viendo cómo preparamos lo que son los alquenos. Vamos a seguir con la tercera síntesis, que se llama eh, desalogenación de dialuros vecinales. Entonces, fíjense, jóvenes, siempre les recomiendo a ustedes en estas clases, les recomiendo que ¿cómo se llama? Que pueden hacer un resumen, ¿verdad? De las reacciones con, digamos, las características especiales, y así ustedes van a tener, ¿cómo se llama? Una forma fácil de estudiar, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengan, ¿verdad? Entonces, hacer su pequeño resumen de lo que es las reacciones, porque son bastantes, jóvenes, y entonces así se les hace más fácil. Bueno, entonces vamos a ver la desalogenación de dialuros. Miran ya la presentación, chicos. Sí, ya. Bueno, entonces, según la reacción, se dan cuenta que se dan desalogenación dihalógenuros vecinales. Aquí están, vecinal. Le agregan el zinc y obtienen el alqueno. ¿Qué tipo de reacción es, Ana Estefanía? Sería de eliminación. Eliminación. ¿Quién es el sustrato dulce? Sería el signo. No, ese sería el reactivo. El sustrato sería el dialogenuro. ¿Ok? Entonces son cosas que tienen ustedes que tener claras, jóvenes, y por eso se las pregunto.
Bueno, vamos a ver acá, tengo un ejemplo, se dan cuenta que tengo dos bromos, este sería el dialogenuro vecinal, le agrego el zinc y obtengo el alqueno, ¿ok? El alqueno me va a salir en donde estén los dos bromos, jóvenes, esas son las cosas que yo debo de poner en mi resumen. ¿En dónde va a salir? En donde estén los dos bromos, ahí va a producirse el alqueno. Entonces son detalles que ustedes tienen que ir aportando. 4. Reducción de alquinos según las siguientes reacciones. Entonces miren pues, acá tengo yo un alquino, hidrógeno, y utilizo este catalítico, se llama el boro níquel, y el etanol, el metanol, perdón, que sería metanol, sería el disolvente. ¿Qué es lo que voy a obtener? Pues lo que voy a obtener son alquenos cis. Entonces aquí lo importante es qué tipo de alqueno estoy obteniendo. Eso es lo que se les pregunta a veces en las reacciones. Bueno, acá tengo un alquino, ahora le echo sodio en amoníaco y miren cómo tengo el alquino. El alquino es trans. Entonces a veces yo les pongo en las reacciones, bueno miren, le agrego ¿qué alqueno voy a obtener? Entonces ustedes saben de cuando si agrego boro níquel voy a obtener cis. Si yo agrego sodio en amoníaco obtengo trans. Eso es lo que se les pregunta en el examen. ¿Qué tipo de reacción es, Josué Alejandro? De adición, sí, porque pasan de 3, pasan a 2, o sea, de 2 de triple enlace pasan a doble enlace, o sea que están agregando hidrógenos. A ver, José Daniel, ¿quién es el sustrato? No sé. Bueno, a ver, Karen, ¿quién es el sustrato? No, tampoco lo sé. Bueno, a ver, Linda, ¿quién es el sustrato? ¿El alquino? El alquino es el sustrato, jóvenes, el otro es el reactivo. Se dan cuenta de por eso es de que en los exámenes no le atinan, pues, porque a lo básico no le atinan, y por eso se los pregunto. Porque yo lo que quiero siempre va a hacer que ustedes ganen, pues. Pero tienen ustedes que poner atención en la clase y tienen que tomar los apuntes adecuados, ¿verdad? Para que ahí tengan los datos. A ver, léame por favor, María Celeste. Los alquenos son relativamente no polares, son insolubles en agua, pero solubles en disolventes no polares como el hexano, gasolina y éteres. Sin embargo, los alquenos tienden a ser ligeramente más polares que los alcanos. Ok, como tienen el doble enlace, entonces tienen una polaridad un poquito mayor, ¿verdad? En cambio los alcanos pues no tienen enlaces pi. Los enlaces pi ya vimos que se pueden romper fácilmente, entonces eso es lo que causa la polaridad. Bueno, a ver, léame Rina, por favor. Las dos razones de su mayor polaridad, entre más débilmente retienen a los electrones del enlace pi, son más polarizables, contribuyendo a un momento dipolar instantáneo. Los enlaces vinílicos tienden a ser un poco polares, contribuyendo a un momento dipolar permanente. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que lo que pasa es, fíjense pues, cuando yo tengo un alcano, pues solo tengo enlace sigma. Pero cuando yo tengo un alqueno, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar de que se polarice este enlace. ¿Y cómo se va a polarizar? Entonces, al polarizarse quiere decir de que se va a separar la carga. Entonces, uno va a quedar menos delta y el otro va a quedar más delta. Entonces se da cuenta que ahí quedó polarizado. Y la otra polarización, que sería como una estructura de resonancia, quedaría al contrario. Sería menos delta más delta. Entonces esa polarización es lo que hace que este compuesto sea más polar que el alcano, ¿verdad?
Entonces esa polarización es instantánea y va a tener el 50% va a estar en esta forma y el 50% va a estar en la otra, porque la electronegatividad del carbono es la misma en donde forma el enlace, ¿ya? Vamos a ver posteriormente ya cuando ustedes tengan un carbonilo, que es carbono-oxígeno doble enlace, entonces ahí sí varía más esa polarización. No sé si está claro, ¿alguna duda, jóvenes? Bueno, a ver, léame Oliver, por favor. Los grupos alquilos son, en cierta medida, donadores de densidad electrónica frente a un enlace doble, lo que ayuda a estabilizarlo. Esta donación polariza ligeramente el enlace vinílico con una pequeña carga parcial positiva sobre el grupo alquilo y una pequeña carga negativa sobre el átomo de carbono que tiene el doble enlace. Por ejemplo, el propeno tiene un momento dipolar pequeño de 0.35 D. Entonces ahora podemos ver acá, miren jóvenes, el efecto inductivo. En este caso los grupos alquilo, o sea cadenas alquílicas donan carga. Entonces en este caso ustedes pueden ver de que al tener el grupo metilo, se dan cuenta que este sería un alqueno monosustituido, el grupo alquilo da carga. Entonces eso qué es lo que va a hacer, pues va a polarizar más este enlace. ¿Se dan cuenta? Y al polarizarlo más, ¿qué va a pasar? Pues sus propiedades físicas van a ser diferentes. Entonces, la presencia de este metilo, como uno de los sustituyentes, se dan cuenta que me aumenta el momento dipolar. Ahora miren acá, otra cosa, y por eso es de que, miren, acá analizamos que los cis, que serían estos, y los trans son diferentes. Bueno, miremos aquí una manifestación de esa diferencia. Se dan cuenta que aquí el grupo metilo da carga, aquí el grupo metilo da carga. Entonces va a salir una suma vectorial que va a ser el triángulo rectángulo, ¿va, jóvenes? Entonces, ¿qué pasa? Me sale un vector resultante y por eso también estaría polarizada. Pero se dan cuenta ustedes acá, como es angular el momento, entonces les queda menos que esta, ¿verdad? Porque acá como al poner cabeza con cola, pues les va a disminuir una parte del momento dipolar, ¿verdad? Cosa que no pasa aquí, ¿me? Pero ahora miren el cis, miren, el cis se haría este. Entonces el trans, miren qué es lo que pasa. Ahora como el momento dipolar va, que ahí no se mira mucho en la gráfica, ahorita se los voy a poner. El momento dipolar ahí, perdón, no es el momento bipolar, no, que la donación del alqueno, del metilo, miren acá, la donación del alquino ahí tiene la misma magnitud y diferente dirección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ponen cabeza y cola, entonces lo que va a pasar es de que les va a quedar la suma vectorial igual a 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el trans tiene un momento dipolar que es 0. Entonces quiere decir de que este compuesto es apolar, pues jóvenes. ¿Se dan cuenta la gran diferencia solo con la posición de los metilos o de los sustituyentes, ¿no? Esta sería apolar y esta sería polar. Entonces, ¿eso qué implica? Pues en las propiedades físicas, el que tiene polaridad tiene mayores propiedades físicas que el que no. Entonces, estos dos compuestos van a tener propiedades físicas diferentes, ¿verdad? En cambio, este, que sería el propeno, y este van a tener propiedades similares porque tienen valores de momento dipolar parecidos. Bueno, no sé si hay alguna duda. Por el momento no. Gracias. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Ana Estefanía, por favor. En un alqueno disustituido, el vector suma de los dos momentos dipolares es perpendicular al enlace doble. En un alqueno transdisustituido,
los dos momentos dipolares tienden a cancelarse. Si un alqueno es simétricamente sustituido trans, el momento dipolar es cero. Por ejemplo, el cis-buta-2-eno tiene un momento dipolar diferente de cero, pero el trans-buta-2-eno no tiene un momento dipolar mensurable. Ok, entonces se dan cuenta que, como lo que explicamos en el dibujo, ¿verdad? En el caso del cis, pues hay una suma de vectores, pero en el caso del trans, los dos vectores, como van en direcciones opuestos, se anulan. Entonces las propiedades físicas ya varían. Bueno, a ver, léame Diego, por favor. El efecto de la polaridad de enlaces está ya más evidente en los 1,2 dicloetenos, o los enlaces extremadamente polares carbono-cloro. El isómero cis tiene un gran momento dipolar 2.4D, lo que hace que su punto de ebullición sea de 12 grados Celsius, más que el del isómero trans, que tiene un momento dipolar de 0. Entonces, igual como habíamos explicado, ¿verdad? En el caso del cis, se dan cuenta que acá el vector va hacia el cloro porque el cloro es más electronegativo. Entonces, en este caso, se dan cuenta ustedes que da un vector resultante y el momento dipolar es 2.4. Miren su punto de ebullición, 60 grados. Ahora, este que es trans, se dan cuenta de que los efectos están con la misma magnitud, diferente dirección, por lo cual es cero. Miren cómo quedó el momento dipolar, cero. Miren su punto de ebullición, 48 grados. Entonces es una diferencia bastante evidente, ¿verdad? Y solamente es por la posición que tienen en lo que es el alqueno. Y por eso, digamos, estas sustancias se trabajan completamente diferentes, ¿verdad, jóvenes? Estas dos sustancias yo las puedo separar por destilación simple. La destilación simple requieren ustedes una diferencia mínima de 10 grados para que puedan separar. Y en este caso pues hay más de 10 grados. Vamos a ver la reactividad del doble enlace carbono-carbono. A ver, léame por favor, Dulce. Debido a que los enlaces sencillos sigma son más estables que los enlaces pi, las reacciones más comunes de los enlaces dobles conforman el enlace pi 1 sigma. Por ejemplo, la hidrogenación catálica convierte el enlace pi carbono doble enlace carbono y el enlace sigma hidrógeno en dos enlaces sigma carbono-hidrógeno. La reacción es exotérmica. Delta H entre menos 80 y menos 120 kilojoules sería. Sí. No, Sí. kilojoules por kilomol, o entre menos 20 o menos 30 Caloría. kilocalorías, lo que muestra que el producto es más estable que los reactivos. Entonces, en este caso ya vimos en el experimento de Zaitsev que los alcanos son más estables que los alquenos. Entonces, por eso la reacción es exotérmica. Bueno, entonces acá tengo lo que es la hidrogenación. Se dan cuenta que tengo el alqueno, le agrego el hidrógeno, un catalizador y obtengo el alcano. La reacción esta es exotérmica, lo que quiere decir de que los alcanos son más estables que los alquenos. Es una reacción espontánea porque las exotérmicas van a generar productos más estables que los reactivos, que eso es lo que normalmente la naturaleza hace, generar productos más estables. Bueno, a ver, léame por favor, Josué Alejandro. La hidrogenación de un alqueno significa una adición. Una de las tres clases principales de reacciones que hemos estudiado: adición, eliminación y sustitución. Bueno, aquí como un repasito, jóvenes, de lo que ya vimos. Ya, bueno, a ver, léame por favor, José Daniel. En la adición, dos moléculas se combinan para formar una molécula producto. Cuando un alqueno experimenta una adición, dos grupos se adicionan a los átomos de carbono
el enlace doble y los carbonos se vuelven saturados. En muchas formas, la adición es la inversa de la eliminación, en la que una molécula se divide en dos fragmentos de moléculas. En una sustitución, uno de los fragmentos reemplaza otro fragmento de una molécula. Lo que hemos visto, la adición, se dan cuenta que se destruyen los dobles enlaces, se adiciona los compuestos en donde estaba el doble enlace. En la eliminación, pues en donde estaban estos dos compuestos se eliminan, o sea, se dan cuenta que la adición y la eliminación son contrarias. Y por último, lo que habíamos visto, en la sustitución, pues yo estoy sustituyendo un átomo por otro. Entonces, la que vamos a ver más acá sería la adición. Fíjense pues qué bonito esto. La eliminación es para preparar alquenos, y la adición serían las reacciones de los alquenos. O sea que, ¿qué quiere decir? Que todo está alrededor del doble enlace debido a su alta reactividad. Bueno, a ver, léame por favor, Karen. La adición es la reacción más común de los alquenos, y en esta unidad estudiaremos con detalle las adiciones a los alquenos. Al adicionar reactivos adecuados a los enlaces dobles de los alquenos, se puede formar una amplia variedad de grupos funcionales. Ok. Entonces vamos a ver la reacción de adición de electrofílica, que es una de las más comunes de los alquenos. Vamos a ver la ecuación general. Léame por favor, Linda. En la ecuación general, las insaturaciones son susceptibles a una adición electrofílica debido a que son centros ricos en electrones. Ok, o sea, los dobles enlaces ya sabemos nosotros que son ricos en electrones por la presencia del enlace pi. Este sería el sustrato. También le puedo decir nucleófilo débil. También lo puedo clasificar como nucleófilo débil. Acá tengo el electrófilo. Tengo un nucleófilo. Y entonces ahora se dan cuenta de que primero se va a adicionar el doble enlace al electrofílico, y luego este nucleófilo, como se va a formar un carbocatión, se va a unir al carbocatión. Así es el mecanismo, o sea que el mecanismo es de dos pasos. Vamos a verlo posteriormente. Entonces, el electrófilo se puede adicionar con el nucleófilo. Se dan cuenta que el nucleófilo también se une. Entonces, puede darse dos casos, en donde el electrófilo esté en contra la dirección del nucleófilo, se hace una trans, y cuando el nucleófilo esté en posición cis con el electrófilo. Esos son los dos posibles productos. Bueno, entonces el electrófilo puede ser neutro o con carga positiva, y el nucleófilo puede ser neutro o con carga negativa. Ahí vamos a ver el mecanismo. Esa sería la reacción general. El nucleófilo puede venir del electrófilo al romper los enlaces o el disolvente utilizado. De ahí puede venir el nucleófilo. Vamos a ver el mecanismo de la reacción. Paso 1. Ataque del alqueno al electrofílico. A ver, léame por favor, María Celeste. El doble enlace es rico en electrones susceptibles a ser atacado por reactivos que necesiten electrones, o que el ataque a lugares deficientes en electrones. Entonces, acá tengo mi alqueno, que es un nucleófilo débil porque tiene electrones, va a atacar a cargas positivas. Una cosa importante, los electrones son los que se mueven, las cargas positivas no. Entonces tengo mi alqueno, que tiene hibridación sp2, y tengo mi electrófilo. Entonces, el nucleófilo va a atacar al electrófilo. Luego, ¿qué va a pasar? Se dan cuenta de que se va a adicionar a uno de los carbonos. ¿Y cuál va a ser la ley? Pues la ley de la estabilidad del carbocatión. Entonces, siempre se va a formar el carbocatión más estable. Entonces, por ejemplo, el carbocatión más estable podría ser el terciario, ¿verdad? Y de ahí seguiría el secundario y de ahí el primario. Entonces el electrófilo se va a adicionar al carbono opuesto,
¿verdad? Siempre voy a formar yo el carbocatión más estable, que es el que más fácil se me va a formar siempre. Entonces se dan cuenta que como esta reacción es en dos pasos, entonces quiere decir de que tengo que tener un intermediario, y en este caso el intermediario es el carbocatión. Este tiene también hibridación sp2. Bueno, ahora miremos la parte 2, el ataque nucleofílico al carbocatión. A ver, léame Oliver, por favor. Paso número 2. Ataque del nucleófilo al carbocatión. Luego que se formó el carbocatión, el nucleófilo puede provenir del rompimiento del electrófilo o por el disolvente que veremos más adelante. Entonces, el nucleófilo sería más el carbocatión. Entonces se dan cuenta de que el nucleófilo ataca la carga positiva. En este caso, la carga positiva, como vimos en los intermediarios, está en orbital p no hibridizado, que puede estar, tiene el orbital p no hibridizado, tiene dos lóbulos, y por eso me va a dar dos productos. Se dan cuenta que ahí el nucleófilo me atacó al lóbulo de arriba. Entonces, en este caso, el nucleófilo va a quedar cis con el electrófilo. Miren, ahí me quedó uno de los productos. Pero ahora también me pudo haber atacado, ese sería cis o sin, me pudo haber atacado el lóbulo de abajo. Entonces ahora me va a quedar trans. Miren, el nucleófilo me va a quedar trans con respecto al electrófilo. Entonces, una cosa importante que deben entender: cuando ustedes obtienen los dos productos, quiere decir de que la reacción es no estereoselectiva, ¿ya? Cuando ustedes tienen los dos productos, el cis y el trans o anti, quiere decir de que la reacción es no estereoselectiva. Pero vamos a ver que hay algunas reacciones que solo obtengo el cis. Entonces, si yo solo obtengo el cis y no obtengo el anti, entonces quiere decir de que la reacción es estereoselectiva. Si yo solo obtengo el anti y no obtengo el cis, la reacción es estereoselectiva. ¿Ok? Y esa estereoselectividad se va a deber al mecanismo de reacción, que vamos a ver algunos ejemplos posteriormente. Tenemos sp2 y acá los dos productos serían sp3. Entonces, la reacción normal me debe dar dos productos. Uno cis, en el nucleófilo está en el mismo lado del electrófilo, y uno trans o anti, que está en lado contrario. Esos son los dos productos que debería de obtener. Bueno, vamos a ver el diagrama de energía. Miren, pues acá tengo los reactivos y los productos. Se dan cuenta que por la posición yo ya sé que es exotérmica, debido a que los productos son más estables que los reactivos. Este delta G, que sería la energía libre de Gibbs, es lo que va a sacar la reacción, es lo que va a calentar el recipiente. Entonces acá podemos ver que son de dos pasos. Entonces, a ver, Ana Estefanía, ¿cuál sería el paso lento de la reacción? ¿El primero o el segundo? ¿Y por qué? Sería el segundo porque la reacción delta es más corta. Como si la reacción delta, usted eso sí no lo entiendo. Perdón, el pico es más corto. Bueno, pero entonces, fíjese, pues ahí estábamos mal con los conceptos. Esta delta G sería la energía de activación del pico 1, y este sería el delta G2, sería la energía de activación del pico 2. ¿Cuál de los dos necesita más energía? Estefanía, el segundo. No, perdón, el primero. Bueno, entonces eso es lo que deben saber. ¿Eso ya lo habíamos visto o no, Ana Estefanía? Sí. Bueno, entonces acá la energía de activación 1, se dan cuenta que es muchísimo más grande que la 2. Entonces quiere decir de que este es el paso lento de la reacción y el segundo es el paso rápido. Bueno, a ver, Diego, ¿cuál es el intermediario que se está formando ahí? ¿En dónde está? En el intermediario
entre los dos picos. Acá está, mire, es el valle entre los dos picos, ¿ok? En este caso es un carbocatión, aquí tiene la carga positiva, ¿ok? Bueno, entonces se da cuenta de que entre más estable sea el carbocatión, menor va a ser la energía de activación. Entonces, por ejemplo, si este fuera un carbocatión primario, si fuera un carbocatión secundario, la energía sería completamente diferente. Entonces la energía sería una gráfica de este estilo, porque la energía de activación sería menor. Ahora, si fuera un terciario, ¿cómo quedaría? ¿Abajo, arriba o intermedio? A ver, Dulce, si fuera un terciario, ¿quedaría abajo del secundario o arriba o en medio entre el primario y el secundario? Arriba del primario y secundario. No, porque el carbocatión terciario es más estable, tendría que quedar más abajo. Entonces, ¿qué significa? Este sería el terciario, el morado, el rojo sería el secundario y el negro sería el primario. Como el carbocatión terciario es el más estable, quiere decir de que necesita menos energía de activación, por lo cual va a ser más rápido. De ahí el que sigue sería el carbocatión secundario y el más inestable sería el carbocatión primario. O sea que el carbocatión primario va a reaccionar más lenta porque necesita más energía de activación. ¿Está claro, jóvenes, o hay alguna duda? Está claro. Bueno, ahí va punta pues, jóvenes, porque si no después se les pasa. Bueno, a ver, léame por favor, Josué Daniel. Debido a que el paso lento de la reacción es la formación del carbocatión, es importante que recordemos las estabilidades de los carbocationes. Entonces, el carbocatión más estable va a ser el terciario, ahí seguiría el secundario, el primario, y el más inestable sería el metilo. Acá tenemos, aquí podemos ver una cosa en lo que es el diagrama de distribución de carga. Se dan cuenta que en el primero, la carga positiva, que es la azul, está concentrada en el carbono. Cuando es primario, se dan cuenta que la carga ya está un poco más distribuida porque el metilo está soportando algo de la carga positiva. Cuando tienen dos metilos, pues hay dos metilos que están soportando la carga positiva. Y por último, en el terciario, hay tres metilos que están soportando la carga positiva, por lo cual se dan cuenta que la carga azul está bajando. Se dan cuenta que ha ido bajando el color azul. ¿Ya? Y eso significa estabilización porque están compartiendo la carga más átomos. Ese es el asunto. Bueno, vamos con la hidrohalogenación de alquenos. Sigue un mecanismo que se llama adición Markovnikov, que es un químico ruso, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es la adición Markovnikov. Entonces, la adición del halógeno se da al carbono más sustituido. Por supuesto, más sustituido ¿de quién? Del alqueno, ¿verdad, jóvenes? O sea que, como yo tengo en un alqueno, y eso es lo que les expliqué al principio un poco con el mecanismo general, el alqueno puede tener varios sustituyentes, ¿ok? Entonces, según Zaitsev, ya dijimos nosotros que entre más sustituyentes tenga, más establezcan. Pero entonces, fíjense pues, si yo tengo este alqueno, sería monosustituido, y yo adiciono algo, entonces cuando se adiciona, entonces por ejemplo tengo el electrófilo, ¿eh? Entonces el electrófilo, ¿a dónde se va a adicionar? Este sería el primer paso de la reacción. Entonces se va a adicionar, ¿a cuál se adiciona? ¿Al 1 o al 2? A ver, jóvenes, ¿a quién se adicionaría el electrófilo? ¿Al carbono 1 o al carbono 2? Entonces tenemos que analizar, ¿verdad? Si se adiciona al carbono 1, tengo mi H y CH3,
H. Entonces el carbocatión lo forma el carbono 2. Pero si el carbocatión se une al carbono 2, acá tengo el CH3, acá tendría el electrófilo, acá tendría el H, acá tengo el H, acá tengo el H, y la carga positiva la formo acá. Se dan cuenta que acá 1, 2, acá 1, 2. Bueno, entonces, fíjense pues, esto es el fundamento de la adición Markovnikov. Bueno, a ver, Karen, ¿cuál carbocatión es más estable? ¿El 1 o el 2? ¿O son iguales? A ver, Karen. ¿El 2? El 2 es más estable, dice usted. Bueno, entonces mire pues. A ver, Linda, ¿qué opina usted? ¿El 2 será? Entonces yo tengo que hacer el análisis, jóvenes. ¿Este carbocatión qué es? ¿Primario, secundario o terciario? Eso es lo que tengo que ver. A ver, Linda. ¿Este carbocatión qué es? ¿Primario, secundario? El 1 es secundario. Es secundario, porque tiene, este carbono está unido a 2. ¿Y el otro cómo sería? El otro... La carga positiva la tiene un primario. Bueno, entonces, ¿cuál sería más estable? Según lo que dijo Karen, sería el primario. ¿Será correcto eso o no? No, sería el primero. Sería el secundario, ¿verdad? O sea, el primero, porque el secundario es más estable, ¿se dan cuenta? Entonces, la adición de Markovnikov se da porque se tiene que formar el carbocatión más estable, que sería el carbocatión más sustituido. Entonces, eso es lo que tengo que yo ver para saber cómo se va a adicionar el nucleófilo, porque la segunda etapa es la adición del nucleófilo. Entonces, digamos acá, esta sería la primera etapa, y la segunda etapa o la segunda parte, se da cuenta que acá lo que va a ingresar es un nucleófilo, ¿ya? Y el nucleófilo tiene carga negativa o electrones. Pues entonces, ¿a cuál va a preferir? El que se va a formar más rápido va a ser este. Entonces, el que va a atacar el nucleófilo va a ser a este, ¿ya? Y entonces, la adición, se dan cuenta, del nucleófilo es al carbocatión más sustituido, ¿verdad? Porque es el más estable. O sea que el producto principal que me va a dar acá va a ser el nucleófilo unido al carbono más sustituido, que en este caso es este. ¿Y qué es lo que tiene que ver con el sustituido? Que me va a dar el carbocatión más estable, jóvenes. Bueno, vamos a ver esto ahorita con este ejemplo más detallado. Bueno, entonces acá tengo un ejemplo. Tengo el primer compuesto y el segundo. Entonces el segundo compuesto lo van a hacer ustedes después de que terminemos la clase para practicar, a ver si le entendieron el proceso. La que vamos a analizar nosotros va a ser la reacción 1. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? La 2 la van a hacer ustedes como ejercicio. Bueno, entonces miremos el primer paso, jóvenes, miren. Entonces digo yo, bueno, ¿a cuál se va a adicionar? ¿Al 1 o al 2? Bueno, ahorita ya con lo que vimos debería de tener claro. A ver, Linda, ¿en dónde se va a adicionar entonces el electrófilo? ¿Al carbono 1 o al carbono 2? Al 1. Al 1 para que me dé el 2, que es el más sustituido. Bueno, entonces miren, pues ahorita vamos a ver eso. Entonces yo puedo tener dos posibilidades de adición. Acá tengo el electrófilo, que sería el hidronio. ¿Qué es lo que pasa? El carbono primario
o el carbono 1, no, perdón, el carbono 1 me va a extraer un hidrógeno sin electrones. Los electrones se van a quedar en el oxígeno. Entonces el producto sería este carbocatión. A ver, María Celeste, ¿qué carbocatión es este? ¿Primario, secundario, terciario? Sería... Bueno, ¿sabe o no, María Celeste? Porque... Bueno, a ver, Rina, por favor. ¿Primario, secundario, terciario? creo que es terciario. Es terciario, ¿ok? Bueno, ahora miremos el otro posible. Se da cuenta que me da el OH, ese serían los productos. Bueno, ahora miremos el otro. La otra posibilidad. Miren, ahora me atacó el carbono 2. Me extrajo el hidrógeno, dejó los electrones y obtuve estos productos. Bueno, a ver. A ver, Oliver, ¿qué carbocatión es este? Es un carbocatión terciario. Terciario. ¿A cuántos unidos está este carbón? ¿A cuántos carbonos está unido este carbono 1? Solo uno. Bueno, ¿y entonces cómo se llama? Primario. Bueno, entonces se da cuenta, Oliver, hay que poner atención, hombre, hay que poner atención. Entonces, ahora, Ana Estefanía, ¿cuál sería más estable? Cuando atacaron al carbono 1, cuando el carbono 1 atacó al hidrógeno o cuando atacó el carbono 2, ¿cuál me da intermediario más estable? Cuando el carbono 1 atacó. Ok, porque me dio un carbocatión terciario, ¿sí o no? Sí, exactamente. Y este me dio un primario. ¿Cuál se va a formar más? Pues se va a formar más el terciario. Entonces prácticamente de primario no se va a formar mucho. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora ¿qué va a pasar? Ese sería el primer paso. Entonces ya vemos que el carbocatión más estable sería cuando el carbono atacó al hidrógeno. A es carbocatión primario y B es carbocatión terciario, por lo cual se va a formar más el carbocatión terciario. Entonces, el B sería el que más se va a formar. Ojo, eso es lo que ustedes tienen que ver. Bueno, entonces ahora miremos el segundo paso. Ya sabemos que se me van a formar los dos. Bueno, aquí estoy trabajando con el primer carbocatión. Entonces, este producto, que sería el A, me va a atacar al nucleófilo, que sería el cloruro. Más bien el cloruro va a atacar al electrófilo. Entonces se me va a adicionar y me va a dar el cloro en el carbono 1. Y este se llamaría 1-cloro 2-metilpentano. El segundo, se dan cuenta que el carbocatión es terciario. Me va a atacar el cloro al carbocatión y me va a adicionarse al carbono 2. Entonces, ya viendo el mecanismo, se dan cuenta que la ley de Markovnikov me dice que el halogenuro se va a adicionar al carbono más sustituido. Entonces, ahora sabemos que el B es el más estable porque era un carbocatión terciario y que A más estable que A, y esto implicaría que los productos finales con mayor rendimiento sería este. ¿Ok? El rendimiento del primero sería muy bajo. Bueno, el que tiene mayor rendimiento sería el B. O sea, el cloro en carbono 2. Entonces, fíjense pues, dice, el halogenuro, que sería el nucleófilo, se añadió al carbono más sustituido del doble enlace. Y esto sería, en resumen, la regla Markovnikov. O sea, Markovnikov me dice que el halogenuro, en este caso particular, pero en general podría decir el nucleófilo,
se agrega al carbono más sustituido. Eso es la regla de Markovnikov. Bueno, Markovnikov no sabía nada de los carbocationes, entonces eso fue una ley que se hizo a través de experimentos. Ahora nosotros sabemos que se adiciona el nucleófilo al más sustituido porque es el que me forma el carbocatión más estable. ¿Se dan cuenta cómo es que nosotros vamos aumentando el conocimiento? En el caso de Markovnikov, él no tenía el concepto de carbocatión ni nada de eso. Entonces eso lo que notó es de que siempre cuando tenían una adición, siempre el halogenuro se adicionaba al más sustituido. Bueno, otra cosa importante es, esto se da porque estamos hablando de una reacción iónica, ¿sí o no? Porque se está formando carbocatión. Vamos a ver posteriormente cuando es otro mecanismo puede dar otros productos. Bueno, ahora miremos este caso. Se dan cuenta ustedes que acá este sería el carbono 1 y este sería el carbono 2. Bueno, a ver, ¿los productos que obtenemos son los productos que esperaríamos según lo que vimos o hay alguno diferente? A ver, Diego. Porque yo esperaría que el cloruro se me adicionara al carbono 1 y al carbono 2. ¿Esos son los productos que estoy obteniendo, Diego, o no? En el primero general, ¿no? Este es diferente, ¿sí o no? Porque se dan cuenta que este se adicionó a un lugar donde no estaba el doble enlace. Este sí es uno de los que esperábamos, ¿se dan cuenta? Y es el que esperábamos con mayor rendimiento porque acá me está dando, se dan cuenta, este es el carbono más sustituido que este sigue la regla Markovnikov. Bueno, entonces, ¿qué pasó, jóvenes? ¿Verdad? Los productos que se esperaban, pues sí y no. ¿Por qué? Este sí y este no. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Sí, el producto B, pero no al A. ¿Cuál es el producto que yo esperaba? Pues el producto que yo esperaba era que el halogenuro se me adicionara al carbono 1. ¿Se dan cuenta? Y me dio este y con mayor rendimiento. ¿Qué les parece? Así es de sorprendente la química orgánica, pero todo esto tiene una razón de ser. Entonces miremos qué es lo que pasa. Y esto es una cosa que pasa siempre que tenemos intermediarios. Los intermediarios van a sufrir transposiciones para dar intermediarios más estables, siempre que se pueda. Entonces miren pues, vamos a ver. Nosotros vamos bien, analizamos. En este caso está polarizado el cloruro, el ácido clorhídrico, perdón. Entonces luego, ¿qué es? El ataque del doble enlace a la carga positiva. Deja los electrones al cloruro o al cloro. Entonces me da este carbocatión secundario. Luego el cloruro me ataca al carbocatión y el cloruro se adiciona al carbono 2. Eso sería una de las cosas que yo esperaría. Pero miren, el otro prácticamente no se da. ¿Por qué? Fíjense pues. Acá, ¿qué va a pasar? Se dan cuenta que acá esta flecha significa que este hidrógeno con todo y electrones se pasa a donde está la carga positiva. Entonces esta carga positiva se pasa a donde se quitó el hidrógeno. Entonces ahora miren si hay esa transposición de hidrógeno para obtener un carbocatión más estable. Entonces miren, ahora quedó el carbocatión en un carbocatión terciario. ¿Y el carbocatión terciario es estable o no es estable, jóvenes? A ver. ¿Es estable o no es estable? Es estable. Es muy estable. Bueno, entonces miren pues, ¿qué fue lo que pasó? Eso es lo que debemos de entender, ¿va, jóvenes? Acá tengo el hidrógeno y acá tengo la carga positiva. Bueno, lo que va a pasar es de que este completo
se va a pasar para acá, por eso que se llama transposición, con todo y electrones. Pero entonces, al pasarse con todo y electrones, entonces ustedes van a obtener el carbocatión en donde estaba el hidrógeno, y en donde estaba el carbocatión van a tener el hidrógeno con electrones. Entonces se da cuenta que este carbocatión terciario es más estable que el secundario, y el secundario es más estable que el primario. Bueno, entonces cuando se dio este fenómeno que se llama transposición de hidruro, transposición de hidrógeno, entonces me formó un carbocatión más estable. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que mucha de la parte del carbocatión secundario se forma el carbocatión terciario. Y esto, por supuesto, es más estable, por lo cual mucho se va a pasar a carbocatión al terciario, y por eso es de que el rendimiento es mayor. Entonces el cloruro se adiciona al carbocatión terciario y me da el producto misterioso. ¿Qué les parece? Entonces, cuando yo tengo intermediarios, los intermediarios pueden sufrir reacciones de transposición para poder dar intermediarios más estables. Se dan cuenta que aquí el terciario es más estable que el secundario, y por eso el A me dio con mayor rendimiento. Pues no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. También se puede dar, fíjense pues, se puede dar con metilos, ¿verdad? Se puede dar con metilos, ¿ok? Se da cuenta, entonces se transfiere todo el metilo, y en lugar de tener este sería así. Ahora aquí tenía un secundario, pero cuando se transpuso el metilo queda un terciario, ¿verdad? Pero siempre va a ser con carbonos adyacentes, ¿verdad? Con carbonos adyacentes. Bueno, vamos a ver la halogenación de alquenos. Esta adición va a ser anti-Markovnikov. Entonces, si yo digo que es una adición anti-Markovnikov, a ver, Ana Estefanía, ¿qué le diría a usted? ¿En dónde se va a adicionar el halogenuro? ¿Al más sustituido o al menos sustituido? Si es anti-Markovnikov. Si es anti, sería el menos sustituido. Ok, por eso es que se llama anti. Se dan cuenta que la Markovnikov es al más sustituido y la anti sería al menos sustituido. Así de sencillo. Pero fíjense una cosa importante. Ya, la reacción no es iónica, sino que la reacción es radicalar. Entonces, si yo tengo otra reacción o una reacción diferente, voy a obtener diferentes productos. Si yo estoy utilizando la misma reacción, siempre voy a obtener los mismos productos. Entonces, cuando es la reacción radicalar, miren que acá tengo el bromo radical. Me puede, acá, fíjense pues, me atacó. Acá miren que tiene la media flecha porque solo estoy moviendo un electrón. Acá el doble enlace se puede polarizar y cada uno de los carbonos va a tener un electrón. Entonces acá el bromo con este electrón del carbono de la punta va a adicionarse al carbono 1, que sería este, ¿me? Entonces me da un radical libre secundario, ¿ok? Ahora, si el bromo se adiciona, como en el azul, se adiciona al carbono 2, se dan cuenta que forma el enlace carbono, pero me da un radical libre primario. Entonces este prácticamente no se forma, no que solo el secundario. Y luego, en el segundo paso, se dan cuenta que el radical libre me ataca a una molécula de ácido bromhídrico y se me adiciona el hidrógeno. Entonces acá pueden ver ustedes que el halogenuro, ¿a qué carbono se adicionó? ¿Al más sustituido o al menos sustituido? Al menos. Al menos, se da cuenta que este es el carbono primario y este es el carbono secundario. Entonces por eso es que se llama anti-Markovnikov.
Pero lo importantísimo es saber que, entonces sigue otro mecanismo. El mecanismo que vimos es iónico, ahora sigue un mecanismo radicalar. Eso es lo que tienen que apuntar. Si ustedes se adicionó el halógeno al carbono menos sustituido, si ustedes tienen el mismo mecanismo, siempre les va a dar los mismos productos. Si ustedes cambian de mecanismos, les puede cambiar los productos. ¿Estamos? Eso es lo importante. Si ustedes tienen dos productos en una reacción, quiere decir, o sea, ustedes hacen la prueba y con las reacciones y les salen dos productos diferentes, quiere decir de que las dos reacciones siguen diferente mecanismo. Ahora, si las dos reacciones les da el mismo producto, quiere decir de que siguen el mismo mecanismo. Entonces, en este caso es lo que pasa. Por ejemplo, siempre se va a dar Markovnikov cuando la reacción sea iónica. ¿Ya? Cuando la reacción es radicalar, me da otros productos. Acá miremos la reacción iónica que vimos. Se dan cuenta que puede adicionarse al carbono 1 y entonces el carbocatión es primario, se da muy poco. Ahora en la negra se adiciona el carbono 2, se adiciona, disculpen, en la azul se me está adicionando al carbono número 1. Acá está, me da el carbocatión secundario. En la reacción negra se me adicionó al carbono secundario, me da un carbocatión primario. Entonces el carbocatión primario se forma mucho menos y me sigue entonces, se dan cuenta, ahora el bromuro, se dan cuenta que son iones. El bromuro me ataca al carbocatión secundario y me forma el compuesto, el bromuro de isopropilo. Pero el carbono, el bromo, se adicionó al carbono más sustituido. Entonces se dan cuenta de la diferencia en el mecanismo. O sea que la iónica sigue el mecanismo Markovnikov y la radicalar sigue el mecanismo anti-Markovnikov. La mayoría de las reacciones que vamos a ver sigue el mecanismo Markovnikov porque son reacciones iónicas. Ahora miremos. Y aquí es donde yo les voy a pedir que comencemos a hacer los resúmenes, ¿verdad? Porque aquí lo importante es saber si es Markovnikov o es anti-Markovnikov, ¿verdad? Si es selectiva o no es selectiva. Entonces mire pues, acá con esta reacción general de la hidratación, ¿es Markovnikov? Pues sí es Markovnikov porque se forman iones. O sea que en este caso se dan cuenta que ¿quién sería el nucleófilo entre H y OH? ¿Quién sería el nucleófilo? A ver, Josué Alejandro, ¿quién sería el nucleófilo entre H y OH? El OH. Bueno, entonces, el OH, como es Markovnikov, ¿a qué carbono debe unirse, Josué Alejandro? ¿A qué carbono? Bueno, a ver, José Daniel, ¿a qué carbono se va a unir? ¿Al más sustituido o al menos sustituido del OH? Al más sustituido porque sigue una regla Markovnikov y el OH es el nucleófilo. Eso es lo que tengo que entender. Bueno, ahora se da cuenta que sigue una ley Markovnikov. Ahora, Karen, ¿esta será estereoselectiva o no estereoselectiva? Según los productos. ¿Es estereoselectiva o no estereoselectiva? Karen. Bueno, ¿hay alguien que sepa? ¿Alguien que opine? ¿Es estereoselectiva o no estereoselectiva? No es estereoselectiva. ¿Por qué, mi estimada? Porque hay un cis y un trans. Ok, perfecto. Miren, esto es lo que les expliqué hace algunas diapositivas. Acá me están formando el cis y me está formando el trans, por lo cual quiere decir de que no es estereoselectiva, ¿verdad? Bueno, esas son las cosas que deben entender jóvenes y son los que se les pregunta en el examen.
Miremos el mecanismo ahora. Como sigue una regla Markovnikov, entonces eso significa que sigue una reacción iónica o una reacción radicalar. Linda. Iónica. Ok, sigue una iónica, ok. Perfecto, miren, esas son las deducciones que ustedes ya deben apuntar y aprenderse, pues. Bueno, entonces ahora miremos el mecanismo. Acá tengo mi sustrato, mi nucleófilo débil de alqueno, tengo mi electrófilo. Entonces lo que, bueno, a ustedes no se les pide eso, pero bueno, acá sería electrófilo, nucleófilo, el alqueno como no tiene carga sería nucleófilo débil, el hidróneo como tiene carga sería electrófilo fuerte. Bueno, entonces ahora el doble enlace me extrae un hidrógeno sin electrones, se me forma el carbocatión más estable porque sigue la regla Markovnikov. Aquí no puedo saber porque no tengo sustituyentes, ¿no? Luego se me forma, se dan cuenta que acá el nucleófilo se forma a partir del electrófilo, como les decía. El nucleófilo es un nucleófilo débil, el agua. Este sería un electrófilo fuerte porque tiene carga. Entonces ahora se dan cuenta que como no es estereoselectiva, me puede atacar al lóbulo de arriba o me puede atacar al lóbulo de abajo. Si me ataca ahorita, si me ataca al lóbulo de arriba, me quedaría el H y el OH positivo me quedarían del mismo lado. Si me ataca abajo, se dan cuenta que el OH, el H y el agua con carga positiva me quedaría abajo. Bueno, el oxígeno con carga positiva es inestable, por lo cual el agua me extrae un hidrógeno, deja los electrones al oxígeno, el de arriba y el de abajo. Por supuesto deberían ser dos moléculas de agua, aquí solo les pongo una, pues, pero es para que de dónde sale. Entonces me trae el hidrógeno sin electrones y el H. Entonces ahora me queda, aquí me faltó poner los electrones, jóvenes, disculpen. Entonces ya el oxígeno me quedó sin carga, que es más estable, y me quedó con sus dos pares de electrones libres, por lo cual es estable. Bueno, entonces ya estaría estable. Se dan cuenta que forma un alcohol. Acá tiene, eso se me olvidó ponerlo, jóvenes, tendría sus dos electrones que me dejó cuando extrajeron el agua, extrajo los protones, se dan cuenta, y me regeneró el medio ácido, o sea que por eso es catálisis. Bueno, entonces se dan cuenta que debido a que forma un carbocatión normal, entonces el carbocatión tiene un lóbulo arriba y tiene un lóbulo abajo. Si me ataca el lóbulo de arriba sería cis, que sería este, y si me ataca al lóbulo de abajo sería trans. Y por eso dijimos de que esta reacción es no estereoselectiva, porque me da los dos isómeros. Ahora miremos un ejemplo. Miremos un ejemplo. Y vamos a ver. Tenemos este alqueno más agua. Se dan cuenta que el OH se adicionó al más sustituido. A ver, María Celeste, ¿sí o no? Sí. Este carbono, ¿qué carbono es? ¿Primario o secundario? Olvidándonos del doble enlace, ¿va? Este que, ¿cuántos? El carbono que estoy poniendo es primario o secundario. Es primario. Bueno, ¿y este qué sería? Secundario. Bueno, entonces se da cuenta que el OH se unió al más sustituido, que es el secundario. Bueno, ahora el H
el H, se dan cuenta ustedes que se unió, más bien el OH, más bien porque el OH es el segundo paso, el OH se adicionó en forma cis y en forma trans, 50% sin y 50% anti, ¿ok? O cis y trans. Entonces sigue el ingreso del nucleófilo Markovnikov y el ingreso es tanto con un 50% cis y 50% trans, o sin y anti. Bueno, entonces eso es lo que tienen que apuntar, jóvenes, si es Markovnikov, si es estereoselectiva. Ahora miremos la adición de reactivos simétricos halogenados, ¿verdad? Que por eso le pongo X sub 2. A ver, léame, Rina, por favor. El cromo y el cloro se unen rápidamente a los alquenos para producir 1,2 dialuros en un proceso llamado halogenación. Por ejemplo, en la industria se sintetizan por adición del cloro 2 al etileno aproximadamente 6 millones de toneladas por año de 1,2-dicloretano, dicloruro de etileno. Este producto es utilizado como disolvente y como materia prima para la manufactura de policloruro de vinilo. PVC. El flúor es muy reactivo y difícil de controlar para las aplicaciones de laboratorio, y el yodo no reacciona con la mayor parte de los alquenos. Ok, entonces quiere decir de que los que más se van a utilizar a nivel industrial va a ser el cloro y el bromo, y el que más se utiliza es el cloro porque sería el más barato. Entonces en este caso se dan cuenta que el cloro se adicionó a lo que es el etileno. Ahora, según estos productos, a ver, Oliver, ¿la reacción es estereoselectiva o no? No es, porque solo hay un producto. ¿Y cuántos productos deberían de haber? Podrían haber 2. Deberían de haber 2. Entonces, ¿qué es estereoselectiva o no? Sí, es. Bueno, entonces, esta reacción sí es estereoselectiva porque me está dando solamente el isómero cis, no me está dando el trans. Si me hubiera dado los dos productos, el cis y el trans, si hubiera sido, si hubiera sido no estereoselectiva. Pero como solo me está dando uno, es estereoselectiva. Entonces se da cuenta aquí, yo puedo ver con la reacción que no me da los dos productos que espero. Entonces quiere decir de que hay estereoselectividad, o sea, me está favoreciendo a un solo producto. Bueno, vamos a ver el mecanismo. Entonces acá puedo ver que tengo el alqueno, nucleófilo débil, tengo el halogenuro, electrófilo débil, no tiene carga, y el disolvente, tetracloruro de carbono, y se dan cuenta que acá estoy obteniendo solo los anti. Entonces miren pues, en el anterior, esto es una copia, en el anterior está mal, ¿sí o no? El producto que yo debo haber puesto acá no es este. Entonces se dan cuenta como que en los libros también tienen sus problemas, ¿verdad? O sea, este producto no me debería haber dado. ¿Cómo me debería haber salido el producto? Me tendría que haber dado anti, no cis. El que no da es el cis. ¿Estamos? Bueno. Pero eso es cuestión del libro, de donde saqué yo el scan. Bueno, entonces miremos acá. Se dan cuenta que me da anti. Entonces quiere decir de que es estereoselectiva porque no me da cis. Solvente apolar, que es el tetracloruro de carbono. Miremos el mecanismo, siempre va a ser en dos pasos. Miremos el primer paso. Ataque el doble enlace al halogenuro. Entonces acá debería de tener más delta y de este lado menos delta. El alqueno que tiene carga negativa me tiene que atacar al que tiene carga positiva. Bueno, entonces me extrae el halógeno, ¿se dan cuenta? Y me deja
el otro halógeno con electrones, o sea, me deja el halogenuro. Pero miren qué es lo que pasa. Cuando se adiciona el halógeno, se forma un ciclo. Entonces, fíjense pues, ustedes tienen el doble enlace, tienen el bromo molecular, este sería el nucleófilo débil, electrófilo débil, sustrato también le puedo poner. Entonces acá tengo una polarización más delta menos delta, y entonces el doble enlace me extrae o me saca al bromo sin electrones y al otro le deja los electrones. Bueno, entonces fíjense pues, el intermediario que se forma en este caso sería, siempre se tendría que adicionar al carbocatión, al carbono con menos sustituyentes para que me dé el carbocatión más sustituido. Entonces fíjense pues, acá así me debería de quedar. El bromo adicionado al carbono menos sustituido, porque aquí estamos viendo que es el bromo primero, no es el nucleófilo. Vamos a ver, porque el nucleófilo sería el bromuro, que tiene carga negativa, ese sí es el nucleófilo. Bueno, entonces mire pues, acá en lugar de quedarse así abierto, lo que hace es de que como el bromo tiene electrones, me forma un ciclo, ¿verdad? Ya no se me forma el carbocatión abierto. Y el ciclo forma este ciclo de 3. Y a este ciclo se le llama bromonio. Este intermediario va a causar de que no se me dé la cis, ¿verdad? Entonces, este es un caso especial en donde cuando adiciono yo el electrofílico, me forma un ciclo de 3. En este caso se llama bromonio. Y me forma el nucleófilo. El nucleófilo sería este segundo bromo, no es el primero, ojo. Por eso es importante tener el concepto de Kaczmarek-Nikov. Habla del nucleófilo en general, pero él dice halogenuro, pero acá ¿cómo es el halogenuro si el halogenuro también es electrófilo en el caso del bromo, ¿verdad, jóvenes? Pues entonces me forma este ciclo de 3 debido a que el halógeno tiene muchos electrones. Entonces, miren la parte 2. Ahora, en la parte 2, ¿qué pasa? El halogenuro me tendría que atacar al carbocatión. Bueno, pero como hay un ciclo, ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues ahora se dan cuenta de que el ataque que sí se puede dar es el ataque contrario. Pero el ataque del mismo lado no se puede dar, ¿por qué? Este tiene electrones y este tiene electrones, quiere decir de que va a haber una repulsión. Entonces, ¿qué pasa? Pues no me va a dar el ataque al lado cis, no que me va a dar el ataque al lado trans. ¿Ya? Por supuesto, siempre se me va a formar, si quieren ustedes para no tener tanta bola, lo ponen de diferente color, aunque en realidad es el mismo, ¿va, jóvenes? Acá tendrían verde. Y entonces, en un lado tengo el bromo que estaba originalmente, fue el primero que ingresó, y el bromuro estaría en posición anti o trans. Se dan cuenta que no me da nada de cis, debido a que aquí hay un impedimento por carga y por efecto estéril. Negativo se va a repeler, por lo cual solo va a atacar del lado contrario. Entonces así es como se me forma el anti. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, entonces se dan cuenta que por eso es estereoselectiva,
solo me va a producir el anti, no me va a producir el cis. ¿Por qué? Esta carga negativa y el halógeno que tiene electrones se van a repeler. Entonces solo me ataca al lóbulo de posición anti. ¿Se dan cuenta? Me da el trans. Entonces, por eso es de que decimos que es estereoselectiva. Miremos los intermediarios de los halógenos. Si es cloro, se llama cloronio. Si es bromo, se llama bromonio. Si es yodo, se llama yodonio. Entonces, acá, bueno, ¿cuál de esos tres piensan ustedes que es el más estable, jóvenes? ¿El cloronio, el bromonio o el yodonio? A ver, Ana Estefanía, ¿cuál piensa usted que es más estable? El yodonio. El yodonio porque es el más grande y es el menos electronegativo. Se dan cuenta que aquí el halógeno está soportando una carga positiva. Entonces, ¿quién lo va a soportar más? El que sea menos electronegativo, que es el yodo. ¿Quién va a formar un ciclo más estable? El más grande, que sería el yodo. Entonces, de estos tres, el más inestable sería el cloronio y luego de estabilidad del yodo seguiría el bromo. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí. Bueno, sigamos pues. Acá tengo el ejemplo. Se dan cuenta que tengo mi doble enlace, tengo el bromo, positivo del lado, negativo. Entonces me va a formar el bromonio y entonces el bromuro que se formó a partir de este rojo se adiciona en posición anti. Por supuesto, aquí da lo mismo que se adiciona a este carbono y a este carbono, porque los dos carbonos son secundarios. Siempre se tendría que adicionar este bromo al carbono más sustituido, según la regla de Markovnikov, jóvenes. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos el cloro. Miren, acá sí podemos hacer eso. Se adiciona el cloronio, se forma el cloruro, y el cloruro aquí, ¿a cuál me va a atacar? ¿A este carbono o a este carbono? Este carbono, se dan cuenta, es terciario, este carbono es secundario. Entonces, como sigue la regla Markovnikov, me va a atacar al terciario y se adiciona, se dan cuenta, en anti, ¿verdad? Porque no me está adicionando del mismo lado. ¿Ok? Esos son los detalles que yo les pido. No el mecanismo, pero sí. Por ejemplo, el producto debe haberse adicionado el segundo cloro al carbono más sustituido y la estereoisomería es anti o trans. Ya dijimos que los carbocationes, el más estable es el terciario, de ahí sigue el secundario, primario y por último el metilo es el menos estable. Vamos a ver la oxidación y rupturas oxidativas. Esto se llama prueba de Bayer y me sirve para identificar insaturaciones no aromáticas. Fíjense pues, los alquenos y los alquinos reaccionan con el permanganato y me van a dar esta reacción que se llama prueba de Bayer. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve la prueba de Bayer? Pues la prueba de Bayer me sirve que cuando yo tengo que identificar si tengo dobles enlaces alifáticos, me reacciona formando un precipitado café oscuro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo un alqueno, me va a reaccionar rápidamente y me va a formar el precipitado café oscuro. Ahora, si yo tengo un alquino, me va a reaccionar, pero me va a reaccionar más lentamente. Entonces puede ser que a veces ustedes digan, esto es negativo. No, lo que pasa es que hay que dejar cierto tiempo para ver que si de repente no tengo alqueno, pero tengo alquino. La reacción es igual, pero más lenta. ¿Para qué me sirve esta prueba de Bayer? A ver, léame, Josué Alejandro. Para distinguir insaturaciones alifáticas en compuestos orgánicos.
las insaturaciones aromáticas no reaccionan. Entonces, nosotros ya sabemos que tenemos varios tipos de hidrocarburos. Entonces tengo los aromáticos que son benzenoides, Bayer, test de Bayer, no reacciona. ¿Ok? Ahora, si yo tengo alquenos, test de Bayer, forma precipitado café, que quiere decir de que sí fue positivo. Alquinos, test de Bayer, forma precipitado café, pero toma mucho tiempo más que un alqueno. O sea que se dan cuenta de que si yo hago el test de Bayer, tengo un aromático, no reacciona. Tengo alqueno, reacciona rápidamente y forma un precipitado café. Vamos a ponerle rápido acá. Si tengo un alquino, test de Bayer, reacciona pero muy lentamente. A veces tarda hasta 10 minutos. Y esta es instantánea. ¿Ok? Aquí ya podemos ver por qué los alquinos tienen menos prioridad. Aquí podemos ver que el alqueno reacciona más rápidamente que un alquino. No sé si está claro eso, jóvenes. ¿Hay alguna duda? Forma glicoles cis y óxido de magnesio. Se dan cuenta que el glicol son dos alcoholes que están del mismo lado. Eso es otra cosa importante, pero eso no lo podemos ver. Condiciones de oxidación débiles. El permanganato en medio alcalino y baja temperatura es un agente oxidante débil. Solo rompe el enlace pi. Se dan cuenta que no rompe el enlace sigma. El mecanismo de reacción, acá está, miren. Acá está el permanganato, forma un ciclo porque el permanganato puede ser electrófilo y nucleófilo. Se dan cuenta que forma esta casita. Luego, al hidrolizarse, forma el glicol y entonces me oxida el permanganato de 7 a 4. No, perdón, sí, permanganato a 4, que es el precipitado que yo miro en la reacción. Pero el mecanismo no se los voy a preguntar, chicos. Yo solo se los pongo para que... Entonces, miren, acá... Tengo una duda. ¿Sí? ¿Sí? Entendí el proceso, pero no sé qué pasa con la K. Con la K, es que, mire, eso ya es principio de inorgánica, ¿va? El permanganato de potasio. ¿El permanganato de potasio qué? ¿Es soluble o es insoluble? Diego, ¿es soluble o es insoluble? Es una sal de alcalino, es soluble. Entonces el potasio no tiene nada que ver con la reacción, por eso solo reacciona el MnO4. ¿Ya? ¿Sí? Diego. Bueno, entonces, ¿verdad? El permanganato de potasio es una sal soluble. Entonces el potasio es un compuesto que no tiene nada que ver con la reacción. ¿Ya? Está soluble en agua, pero no reacciona. Bueno, el anterior mecanismo explica por qué los glicoles formados por el permanganato son zinc, ¿verdad? Si se dan cuenta que no pueden ser trans, porque forma este ciclo, esta casita, se dan cuenta que los oxígenos están del mismo lado. Por eso es de que salen los glicoles cis, no pueden salir anti. Otros oxidantes que se pueden utilizar en la reacción es el tetraóxido de osmio, que es un oxidante débil y forma glicoles zinc, igual que el permanganato.
Condiciones de oxidante fuerte rompen no solamente el enlace pi, sino también el enlace sigma. Los productos que podemos obtener del rompimiento del pi y el sigma son aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, dependiendo de la estructura del alqueno. Y entonces, estas reacciones son muy utilizadas para determinar la estructura del alqueno, analizando las fracciones formadas. O sea que eso lo vamos a ver el próximo día, jóvenes. Los agentes oxidantes. Bueno, ahí nos vamos a quedar, chicos. Entonces los espero a las 8:30 el jueves, jóvenes. Los que puedan llegar. Entonces un fuerte abrazo, nos vemos, se cuidan, que tengan buen inicio de semana, que estén bien sus familias. Ahí se acuerdan que a las 10:05 hay examen corto, jóvenes, comprobación. Buen día, chicos, se cuidan, nos vemos. Licenciado, disculpe, solo tengo una duda. ¿Sí? Ahorita lo que vimos es regioquímica. ¿Cómo así? Es que no sé si así se llama regioquímica. Pero no sé, Las reacciones que vimos ahorita de los alquenos. No, los alquenos son adición electrofílica. Lo que pasa es que regioquímica significa de que si son estereoselectivas o no estereoselectivas, pero eso es otra cosa. Ah, ok. ¿Ya? Va. Ok, gracias. Bueno, Feliz día. igualmente, linda.